En este episodio estamos con Rodrigo Dominici. Es un invitado de lujo. No solo es el Head of Product de Cloud.com, es una de las personas en Latinoamérica con más experiencia de producto y se puede ver en su trayecto que empezó desde ingeniero. Bueno, él nos va a estar hablando de analista funcional y cómo llegó a ser coordinador funcional y después estando desde despegar a Mercado Libre y actualmente a Cloud.com, que son tres empresas muy reconocidas, y entender mucho su amor por el producto, que es realmente lo que nos tiene aquí. Rodri, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor y es un gusto. Y cuéntanos, eh, ¿cómo llegaste a donde estás tú? Si tuviéramos que empezar desde un lugar, ¿tú qué crees que decisiones fueron las importantes que te llevaron a decir? Lo primero, te saludo, Tomás, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Espero que nada, que este contenido sirva para todo aquel que quiera aprender de producto, todo aquel que me quiera aconsejar cuando seguramente diga algo que no sea muy certero. Y bueno, no sé si soy, creo que no, estoy muy lejos de ser uno de los especialistas de producto de Latinoamérica. Es cierto que hay muy buena expertise acá en la región. Bueno, comenzando quizás un poco por esta consulta que me hacías acerca de mi trayectoria, como bien mencionaste, ¿no? Yo tengo un background de sistemas, si bien nunca desarrollé, acá en Argentina le decimos sistemas a la carrera de ingeniería de sistemas, si bien nunca desarrollé, en esa época es un poco lo que había, ¿no? En el mercado para estudiar, ¿no? No había carreras afines a desarrollo de aplicaciones web y todo lo que, bueno, ya vamos a llegar a eso, ¿no? Entonces, una de las pocas carreras que había era ingeniería en sistemas. Como mencioné, si bien estudié eso, nunca ejercí como desarrollador, siempre me gustó y me interesó saber acerca de eso, pero nunca ejercí como desarrollador. Entonces, en aquella época, los primeros pasos fueron como analista funcional, ¿no? Quizás para los más jóvenes no están tan acostumbrados a esa palabra, pero en aquel entonces, en la época del 2010, por así decirlo, lo que era desarrollo de software era principalmente desarrollo de software empresarial, ¿no? O lo que se llamaba on-premise, que básicamente consistía en desarrollo de sistemas para empresas, ¿no? Es decir, para que se usen internamente. ¿Y cuál era el rol del analista funcional? Bueno, más bien traducir ese requerimiento, ¿no?, del negocio y de los usuarios a el equipo técnico, ¿no? Que en su momento era un equipo, obviamente, de desarrollo con lenguajes que hoy muy pocos ya siguen usando, pero bueno, básicamente era ese el rol, ¿no? Así fueron mis comienzos en su momento en Telefónica. Trabajé también como analista funcional, diseñando un sistema que servía para lo que era liquidación de comisiones. Bueno, tenía varias funcionalidades, pero siempre el rol de analista funcional era muy interno, ¿no? O sea, estábamos enfocados en cómo creamos soluciones y resolvíamos problemas para el usuario interno dentro de la empresa, ¿no? No existía este concepto de aplicaciones web. Algo a tener en cuenta es que en su momento el analista funcional, la metodología que usamos era más, digamos, por cascadeo, no existía tampoco esto de Sprint y Scrum o metodologías ágiles, ¿no? Nosotros documentábamos los requisitos, se pasaba al equipo de desarrollo, nos esperábamos 2 meses a que el desarrollo esté listo y ahí empezaban los días y vueltas, ¿no? Y esto, bueno, fue con un poco fue cambiando. Yo estuve, la verdad, que trabajando bastante tiempo, inclusive en Despegar, dentro de un proyecto que lo que hacíamos era optimizamos un enlatado que le habíamos comprado a Oracle, que era un ERP, que permitía la gestión digamos, de varios sectores de la empresa, el equipo de finanzas, de cuentas a pagar, el equipo de facturación, un montón de equipos operativos y financieros. Y lo que hicimos fue la implementación de esto, como bien te decía, traducir las necesidades y los requerimientos, en este caso muchos eran regulatorios, y adaptarlos al sistema con el equipo de desarrollo, ¿no? Y ver cómo mejoraba. Entonces, en ese momento, cuando comienza un poco el auge del software como producto o de los SaaS, ¿no? O sea, el software de service, creo que ahí es donde comienza un poco o me empieza a mí a picar el bichito de, bueno, me estoy quedando atrás, ¿no? Por así decirlo. En un momento me di cuenta de que, si bien lo que había hecho me gustaba mucho, me estaba enfocando mucho en el usuario interno. Aunque ahora vamos a ver que creo que hay grandes similitudes, ¿no? Pero está dejando un poco de lado el introducirme en nuevas tecnologías y todo esto que comienza, ¿no?, con el mundo de Product Manager, ¿no? Y creo que la principal diferencia o el quiebre principal que hay es a quién está enfocado el producto, ¿no? Cuando el producto, como yo te mencionaba, está enfocado en un usuario interno, en esa época no se miraban cuestiones como factores de usabilidad, de copywriting, de UX y cómo era el comportamiento del usuario, no se buscaba optimización justamente en el uso de las aplicaciones o de los software. Y con este cambio y la explosión creo que allá por el 2007, ¿no? Cuando salió el primer iPhone, la explosión de las aplicaciones web y, bueno,
las nuevas, digamos, los nuevos marketplaces que salieron para Android y iOS, ahí es donde, bueno, explota muchísimo más la demanda de aplicaciones web. Y fue creo que en ese momento donde yo me di cuenta de que me estaba quedando atrás, ¿no? Si bien creo que era muy similar el trabajo que yo hacía, y fue cuando dije, bueno, tengo que cambiar un poco mi rumbo, y fue donde empecé a orientarme más al product management, ¿no? Si bien tienen nombres distintos, yo realmente considero que desde el punto de vista de la ejecución es lo mismo, ¿no? Quizás acá muchos me van a criticar y me van a cuestionar, pero creo que es lo mismo, porque si vamos a los basics de qué es lo que hace una vista funcional, lo que es lo que es un product manager, o inclusive hay otros nombres como product owner, es traducir requerimientos de usuarios y problemas de usuarios a algo que pueda ser justamente una solución implementable y llegar justamente a concretar esa solución con el equipo de desarrollo, ¿no? Con el tiempo creo que lo que sucedió con esto es que se fue profesionalizando y también me parece que esa profesionalización o este concepto de product manager, digamos, naturalmente surge con el pasar del tiempo porque cada vez hay más equipos desarrollando, más empresas lanzando productos al mercado, de manera tal que el usuario final cada vez es más exigente y cada vez se ven, digamos, cuestiones de más detalles, ¿no? Con esto un poco lo que mencionaba, ¿no? Si bien la base es la misma, desde la creación de productos digitales estamos más al detalle con un equipo de UX especialista en eso. Idealmente tenemos un equipo de research que primero hace investigación con usuarios, nosotros de producto hacemos discovery, entendemos bien a detalle cuál es el problema. El análisis del problema a resolver es mucho más profundo y luego también la implementación, ¿no? O sea, cuidamos mucho el que el producto que vayamos a desarrollar, porque es en las primeras etapas a través de wireframes y quizás test de usabilidad, realmente el usuario tenga, digamos, engagement con eso, ¿no? Y tiene también un poco que ver con esta metodología ágil, ¿no? Que ya se menciona todo el tiempo, pero creo que la metodología ágil en sí es como un todo, ¿no? Lo que queremos buscar es que siempre tengamos la velocidad para iterar y para que lo que saquemos a la calle para el usuario siempre funcione, ¿no? Entonces, por eso esta dinámica de no nos esperamos 3 meses y cuidamos mucho la experiencia del usuario y que realmente lo que se quiere, quizás ahora en productos digitales que antes no pasaba, es que el usuario tenga adopción, tenga engagement y podamos retener a sus usuarios en el producto que sea. Pero bueno, creo que a grandes rasgos explico un poco el cómo se dio mi carrera, así fue como ya después entré en Mercado Libre, donde pude desarrollar mi rol como supervisor de producto con un equipo de analistas de producto muy enfocados en funcionalidades muy puntuales. Si querés más adelante lo podemos profundizar. Y luego ya me pasé a Flat, actualmente se llama cloud.com, que hicimos un rebranding y bueno, realmente acá es donde creo que pude potenciar al 100% mis capacidades de producto y también aprender mucho en el camino, ¿no? Porque como todos saben, o los que no quizás nunca trabajaron en una startup, como product manager o hoy en día como jefe de producto, tenés que cumplir un montón de roles y así con cada miembro o parte del equipo de producto. Y con eso, o sea, es bastante, pero para las personas que quisieran tener una idea muy clara de, bueno, es muy difícil decir, pero si tuvieras que definir actualmente tu carrera en una oración, ¿cuál sería? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que harías? ¿O qué es lo que haces? A ver, creo que para decirlo en una frase es, soy muy apasionado del desarrollo de software y lo voy a aclarar porque quizás se confunde. Con desarrollo de software no me refiero a sentarme y programar. Si bien es algo que siempre me interesa mucho por el aspecto técnico y con el equipo de tecnología me siento mucho a hablar y entender qué están usando, qué lenguaje o qué arquitectura o a nivel de infraestructura, pero más desde entender lo que están diciendo porque por ese fanatismo por el software y el hardware. Pero con desarrollo de producto lo que hoy es, me encanta justamente nuevas soluciones, nuevas aplicaciones, digamos, todo lo que engloba al mundo digital y al crecimiento de la tecnología. Y creo que eso es un poco lo que, el resumen de mi carrera y que siempre fui detrás de eso, ¿no? Es que me veo mucho en lo que me estás diciendo, porque yo también vengo de esa rama de ingeniería de software o de sistemas, pero no me veo como practicando la profesión, pero me veo siempre en algo relacionado en startups, en venture capital, en business analytics, en algo, pero no en el desarrollo en sí, que me parece muy simpático también eso. Y con eso estamos hablando del día a día de un startup multimillonario como lo que es Mercado Libre, que es literalmente lo más alto que ha llegado un startup aquí a despegar y ahora estás en cloud. ¿Cómo dirías que ha sido esa ruta de crecimiento? ¿Qué experiencias dirías que han sido significativas para que puedas crecer en tu rol y dónde dirías que has marcado, donde
pasaste de analista funcional, ahora eres product manager, después eres coordinador, eres product lead y llegas a head of product. ¿Cuál crees que son los diferenciadores en las personas que están en diferentes puntos de su carrera, pero en producto? Sí, clarísimo. A ver, primero creo que siempre es muy fácil darse vuelta y descender el camino porque parece que de cierta manera estaba como predeterminado, ¿no? Y creo que no termina siendo así. Obviamente uno tiende a tener un crecimiento. Y con eso lo que quiero decir es que si bien pareciera que en lo que yo conté hay un orden cronológico perfecto donde se sube escalón por escalón, creo que todas las etapas son complementarias, ¿no? O sea, no es que por haber trabajado en una empresa muy grande como Mercado Libre es el paso previo y necesario para trabajar en startup, ¿no? O sea, hasta después, ahora si querés que profundizamos, ¿no? O sea, yo aprendí mucho más y me desarrollé mucho más en cloud que quizás en el Mercado Libre, pero son complementarios. También las herramientas que pude obtener del Mercado Libre me sirvieron para luego. Pero yendo puntualmente para no hablar sobre el aire y mencionar cosas muy particulares, a ver, vamos a ir quizás a mis últimos años, ¿no? En Mercado Libre lo que me sucedió es justamente al estar en una empresa tan grande, uno tiene, por así decirlo, una pequeña parte del producto, ¿no? Yo estaba muy enfocado en un flujo que se llama KYC, que es Know Your Customer, que básicamente nuestro trabajo o el trabajo del equipo que tenía en producto era en cada uno de los países adaptar la regulación del país que pide determinada documentación para crearse una cuenta en Mercado Pago y Mercado Libre, pero desde el punto de vista digital, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso que desde el punto de vista regulatorio es muy friccionante, podamos en nuestro registro y onboarding hacer que el usuario tenga la menor fricción posible, ¿no? Que en nuestro caso lo que representaba luego era queríamos la mayor tasa de conversión digamos, de un usuario que comienza el registro hasta que lo finalice y finalice el onboarding, ¿no? Doy esta explicación, ¿no? Porque lo que sucede en empresas grandes es que los productos, digamos, grandes verticales, ¿no? Que muchas veces, como en el caso de Mercado Libre, tenemos una gran vertical de Mercado Libre y otra de Mercado Pago, y dentro cada tiene subproductos, digamos, microproductos, y hasta inclusive dentro de un producto que es una wallet hay otros y dentro de cada uno hay distintos flujos, ¿no? O sea, termina siendo tan grande que el equipo de productos se divide en flujos, ¿no? O sea, yo estaba en la parte de registro, pero después había pares míos que tenían toda la parte de seguridad, ese con factor de autenticación, recupero digamos, de usuarios, etcétera, ¿no? ¿A qué voy con esto? Y por qué quizás di un contexto de lo que yo hacía es que yo creo que en Mercado Libre lo que tuve es la posibilidad justamente de estar con un equipo de tecnología que estaba como digamos, en el top, digamos, a nivel de tecnologías que utilizaba y cómo desarrollaba, y ya a un nivel de optimización, o sea, no estás velando porque, digamos, por algo, un MVP o algo básico, sino estás a un nivel de optimización donde estás velando que cada vez la aplicación sea más rápido, que los flujos sean más rápidos, que puedas obtener más data. Entonces, estás muy en el detalle, ¿no? Digamos, y eso es lo que yo creo que me llevó esa experiencia, ¿no? Estar digamos, en un equipo top de desarrollo con lo que eso conlleva y también el equipo de UX, ¿no? La gran ventaja que tenés es que hay una persona para cada rol necesario, ¿no? O sea, el equipo de UX con el que yo trabajaba eran 20 personas, no tenías researchers, copywriters, diseñadores, digamos, después había personas que estaban especializadas en realizar test de usabilidad, eh, entonces te llevas todo eso, ¿no? Y también quizás de haber tenido un flujo tan crítico es la importancia de que nuestro producto funcione, ¿no? Si se caía, básicamente se rompía el registro. Entonces ahora quizás lo llevo a la comparación con Cloud, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, acá, a diferencia de Mercado Libre, Cloud funciona startup, donde justamente estamos encontrando el camino digamos, del producto, si estamos en constante iteración, requiere otra agilidad, es decir, un mes vamos a ir hacia un lado y después a los 2 meses viene el founder y dice, bueno, ahora vamos para allá, y hay que seguirlo, porque estás en constante búsqueda digamos, de un rumbo o de un faro, ¿no? Y eso que implica en producto muchas veces deshacer y volver a cambiar la estrategia, ¿no? Entonces eso quizás puede ser frustrante, que a mí, no te voy a mentir, me ha pasado, pero al mismo tiempo es muy enriquecedor, ¿no? El hecho de decir, bueno, todo el tiempo tenés que cambiar tu estrategia, todo el tiempo tenés que redefinir, todo el tiempo tenés que pensar nuevamente un producto de cero y hasta inclusive deshacer un producto que te llevó meses desarrollar, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia y lo que yo veo, o a mí en mi experiencia personal, lo que me dio haber trabajado o estar trabajando acá en Cloud es la posibilidad de ser multidisciplinario, ¿no? O sea, a pesar de estar involucrado en el equipo de producto, tenés que trabajar codo a codo con el equipo de marketing, con los stakeholders, con el equipo comercial. Y lo otro que yo considero que fue uno de los mayores assets fue
en una startup tienes que estar todo el tiempo hablando con el usuario. O sea, gran parte de mi trabajo es conectarme, agarrar WhatsApp y empezar a hablar con, en mi caso, con los agentes inmobiliarios, los brokers o clientes que están buscando una propiedad, entender qué problemas tienen y eso es el día a día, ¿no? Eso quizás difícilmente te pase en una empresa que ya escaló y eso lo que te permite justamente es entender, cada vez comprender mejor qué problema estás resolviendo y cómo vas traduciendo ese feedback, ¿no? A tu rumbo día a día, ¿no? Y quizás un día un usuario te dice una cosa completamente distinta y cómo retroalimentas eso que quizás ya lo habías pensado y ya lo habías definido. Ese es un aspecto del que tenés que estar muy cerca del usuario, como, digamos, cuando estás trabajando en una startup, o por lo menos yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, porque no tenemos un equipo, digamos, un batallón de gente que tenemos los researchers, que sabemos que hablan con los usuarios, o sea, es uno haciendo todo eso, ¿no? Y después por otro lado, desde el momento de la ejecución, te toca hacer todo, te toca hacer QA, te toca hacer campañas de email marketing. Y todo lo que estás haciendo era para ayer. Claro, exactamente, también. Entonces creo que esa es la gran ventaja, hablando desde el punto de vista del Product Manager, ¿no? Que tenés, que empezás a ver cómo todo lo que quizás antes hacían otras personas es necesario para la ejecución de un producto, ¿no? Un producto no es solamente definirlo en un PRD, en un requerimiento de producto y desarrollarlo, ¿no? Hay un montón de otras cosas que pasan a tu alrededor que uno, cuando tenés un equipo tan grande, no ves, pero cuando estás ahí, sos vos el que tiene que hacer todo y articular todo, lo empezás a ver, empezás a aprender mucho más porque yo realmente había muchas cosas de las que, digamos, he aprendido, ¿no? Digamos, aspectos de go-to-market y cómo realmente hacer una buena comunicación de una nueva funcionalidad o un nuevo producto. Lo más valioso de eso es que empezás a darte cuenta cómo eso, el entender todo eso que pasa antes y que pasa después, muchas veces son input y output que te sirven para retroalimentar o iterar el producto, ¿no? Vos ya cuando estás desarrollando una nueva funcionalidad, estás pensando en cómo le vas a comunicar. Y eso es parte, para mí, del hacer producto. Y bueno, creo que como mencionaba, donde más se nota es en una startup, ¿no? Porque lo tenés que hacer, ¿no? No hay otro. Ahí creo que hay algo que me encanta, que es el tema de que, sí, está el tema de armar producto, de realmente meterte con ingenieros, con diseñadores, pero algo muy clave es tu rol en comunicación general. ¿Cómo comunico este feature? ¿Cómo comunico esto con los diferentes stakeholders, con los founders, con los clientes, con los, en tu caso, los agentes inmobiliarios o los compradores de casa? ¿Qué mensaje le tengo que dar? Y tener esa visión para poder determinar todo eso, creo que es una habilidad extraordinaria. Y ahí hay algo que me quisiera como que enfatizar más es cómo trabajas eso, o sea, cómo trabajas y entiendes qué es buena comunicación, cómo puedes mejorar o cómo las personas pudieran mejorar internamente siendo founders o siendo product owners o product managers, el tema de comunicación dentro del equipo y con los diferentes stakeholders. Sí, a ver, creo que está bueno lo que mencionás porque primero debe ser una migración, ¿no? O sea, yo creo que ese es un skill clave, no es el más importante, pero es un skill clave como Product Manager. Y acá abro como la posibilidad, ¿no? O sea, para quien esté escuchando, o sea, puede ser un analista de producto, puede ser un supervisor de producto, un Product Manager, un jefe de producto, depende, digamos, en la estructura donde esté, pero es un skill fundamental. No voy a entrar en esta comparación porque hay una leve fina entre Product Manager y Project Manager, pero creo que muchas veces es algo que un Project Manager tiene que hacer mucho en su día a día, ¿no? Esto de coordinar distintas áreas, comunicar, bueno, para mí es un skill fundamental que un Product Manager también tiene que tener, ¿no? O sea, parte de la comunicación es fundamental. Y ya respondiendo a la pregunta que me hacías de, bueno, ¿cómo mejorás eso? Es medio retórica la respuesta, pero es hablando, o sea, me ha pasado de fallar en eso, o sea, realmente decir, bueno, nada, vamos a sacar un feature de producción y me di cuenta que por no haber hablado de manera temprana con el equipo comercial no tuvo el tiempo suficiente para capacitar a los hunters, que son los que salen a hablar con, digamos, a captar nuevos usuarios, y con los ejecutivos, que son los que ya tenemos usuarios y les tienen que contar qué nuevas funcionalidades les tienen que poder dar soporte. No, fallamos en no comunicar bien con el equipo de marketing y por lo tanto el go-to-market, que en gran parte depende de ellos, no lo hicimos, digamos, a tiempo y hasta inclusive muchas veces comunicación interna. Hay un montón de equipos que uno asume que, bueno, se van a enterar o si no se enteran a tiempo, bueno, no tiene ningún impacto, ¿no? Eh, entonces, esto lo mejorás hablando, pidiendo feedback, hablando con tus pares, con los stakeholders, pidiendo, bueno, ¿crees que podríamos haber hecho algo mejor? ¿Crees que podríamos haber llevado el proyecto de una mejor manera desde la comunicación?
Y sí es cierto que es, vamos a llamarlo un arma de doble filo, el hecho de comunicar mucho y comunicar poco, ¿no? Porque a veces la sobrecomunicación lo que genera es que tengas muchos interlocutores y mucha gente opinando. Desde mi punto de vista, en una etapa temprana quizás no es tan bueno, ¿no? Porque tienen que estar los que toman las decisiones, ¿no? Quizás si vos en una etapa temprana, por querer participar un montón de personas, abrís mucho esa comunicación, termina siendo que la primera etapa del desarrollo del producto, la nueva funcionalidad, se vuelva lenta y se termine, digamos, transgiversando, ¿no? Lógicamente, cuando a alguien le pedís la opinión, el instinto no es decir, no, yo esto no sé, no voy a opinar, sino que va a querer opinar, ¿no? Y está bueno. Entonces, también es esto, ¿no? Es entender cuándo, cómo, qué cantidad y dónde es necesario comunicar, y creo, no hay un framework para eso, pero uno lo va aprendiendo. Y mencionaste algo que creo que a mí me dio mucha curiosidad, que comunicación es un skill clave, pero no es el más importante. Para ti, ¿cuáles son los skills clave que alguien que está en producto debe tener? A ver, yo te había mencionado, no es que no me gusta hablar de esto, o sea, es algo que se menciona mucho, pero siempre digo que no hay un libro, ¿no? Decir, bueno, check, 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 y bueno, soy el mejor product manager, ¿no? O sea, creo que mucho de eso depende de la experiencia, ¿no? Pero va volviendo a los skills, porque es algo que obviamente se puede hablar, pero muchas veces yo escucho que dicen, no, hay que hacer esto, esto y esto, y, y yo más bien no hago referencia o no me gusta yo hacer referencia a estos son los skills que tiene que tener un Product Manager. Yo quiero que como Product Manager tenés que tener tu cajón de herramientas y en ese cajón de herramientas tener la mayor cantidad de herramientas posible, ¿no? Y ahora vamos a ir a ejemplos concretos, ¿no? Pero en lo ideal, haber usado estas herramientas en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que te permite eso? Saber qué herramienta usar en qué momento, ¿no? Bueno, ahora voy a usar esta, ahora voy a usar esta. Porque eso cambia mucho, cambia en la empresa donde estás, el proyecto donde estás, el momento en el que estás, ¿no? Pero bueno, creo que es importante que un Product Manager tenga un montón de skills y sepa, o sea, creo que la experiencia lo que te hace es saber cuándo usar cada cosa, ¿no? Cuándo hacer esto, cuándo hacer lo otro, ¿no? Pero quizás yendo más a la parte metodológica, creo que para un Product Manager es fundamental ser muy habilidoso en el Discovery, ¿no? Como Product Manager tenés que ser muy capaz de entender cuál es el problema que tiene el usuario y justamente hacia dónde quiere ir y el problema que quieras resolver. Porque digo que es uno de los skills más importantes, también es una de las etapas más importantes cuando estás desarrollando un nuevo producto o una nueva funcionalidad. Porque si vos no comprendés y no sos muy bueno haciendo discovery, estando cerca de los usuarios, haciendo entrevistas, documentando y validando realmente qué es lo que muchas veces el usuario no sabe ni qué problema tiene, después fácilmente eso es el puntapié del proyecto y si eso no se traduce bien, puede desembocar en que terminamos haciendo una funcionalidad o un producto porque nosotros creemos que es bueno, pero si en el medio se perdió toda esa etapa de análisis y de discovery, lo que va a pasar es que cuando llegamos al test de usabilidad o saquemos el producto o la funcionalidad de producción, nadie lo utiliza. Entonces, para mí uno de los equipos más importantes es el discovery, el poder estar cerca de los usuarios, si realmente sos una persona que te cuesta dialogar o introvertida, digamos, aconsejo que es una de las cosas que sin duda desarrollaría, ¿no? Eso por un lado. Después también la parte de análisis de métricas. Creo que es fundamental que tenga buenos skills de análisis de métricas, lo que se llama Product Analytics, que esté muy familiarizado con las métricas de producto, ¿no? A una de las etapas, ¿no? De adquisición, activación, retención y monetización, sepa qué es lo que tiene que medir en su producto, porque esto también junto con el discovery te da data cuantitativa de qué es lo que está pasando en tu producto, ¿no? Y hacia dónde ir o qué es lo que hay que ajustar o cuál es la nueva funcionalidad que hay que desarrollar o si es que simplemente hay que diagnosticar, ¿no? Entonces, Discovery, Analytics, lo mencionamos recién, pero la parte de coordinación, o sea, un Product Manager tiene que ser muy habilidoso en coordinar con cada uno de los equipos que, digamos, con los que interviene, ¿no? El equipo UX, el equipo de desarrollo, los stakeholders, los usuarios, el equipo de marketing que luego va a comunicar. Entonces creo que también es fundamental que tenga como skill la comunicación. Y después por otro lado la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad frente al cambio. O sea, todo el tiempo se menciona esto de que, bueno, metodologías ágiles, metodologías ágiles. Es cierto que solemos desarrollar con metodologías ágiles y hacemos plannings, ¿no? Pero la agilidad va en uno también, ¿no? El tener el dinamismo de decir, bueno, esto tenemos que cambiarlo o coordinar con un equipo rápidamente otra cosa. Entonces, vamos bien también en un skill del Product Manager. Nada, podrías ir hablando un montón de skills, Sí. pero quizás esas son Claro. las más importantes, ¿no? O yo creo que son las más importantes, pues me van a matar después diciendo, no, hay otras que son No, fundamentales. no, yo voy a decir, Rodri, hijo, ya es absoluto. Pero sí, cuando ya tenemos, cuando todo parece un clavo, da ganas de pegarle con un martillo si no tenemos las Sí, herramientas. Y algo interesante, si vemos la historia de Flat.mx, que ahora es Cloud.com,
tuvieron como que un acquisition de empresas como Intelimétrica, entre otras cosas. ¿Cómo ha sido tu experiencia incorporando diferentes equipos, diferentes productos que pues dices, esto me va a servir a mí como empresa para seguir creciendo? ¿Cómo dirías que es tu rol o qué rol tú dirías para el punto de vista de una empresa que adquiere a otras? Porque normalmente cuando escucho yo, oye, hubo un exit, pues las personas en producto, cuáles fueron su aporte o cómo ellos interpretan. Adquiramos, me parece muy bien, creo que adquirir este tipo de producto nos va a ayudar mucho. Y después, una vez que ya tienes esos tratos, cómo incorporas equipos externos al tuyo y creces con ellos. Sí, es una pregunta interesante. Realmente yo no tengo muchísima experiencia en eso, me ha pasado, pero creo que quizás me pasó mucho en Despegar, ¿no? Que hubo mucho M&A, que adquirimos muchas empresas de OTA, Online Travel Agencies, y creo que en su momento el mayor desafío que yo viví es, y ahora voy a obviamente mencionar al cloud, es el merge del stack tecnológico, ¿no? O sea, es Ujú. como, o sea, lamentablemente lo que termina pasando es que la empresa que adquiere a otra, termina reduciendo el equipo por parte de la empresa que está adquiriendo, ¿no? Y se queda con su propio equipo para seguir sosteniendo ese stack tecnológico o esos productos. Pero bueno, más allá de eso, el mayor desafío justamente es cómo hacer sinergia entre ese stack tecnológico, ¿no? O sea, qué nos sirve, qué no nos sirve. Y muchas veces la pregunta tiene que ver con escalabilidad, ¿no? O sea, ¿nos conviene hacer todo esto de vuelta o nos conviene dejarlo como está? Y tiene que ver mucho con hasta dónde queremos escalar esto, ¿no? Si el producto de la empresa que estamos adquiriendo queremos escalarlo, bueno, no hay una única, digamos, creo que respuesta correcta, ¿no? Porque si queremos escalarlo también va a depender del momento en el que estamos, ¿no? Y quizás no es el momento de tomar todo eso y llevarlo a nuestro stack tecnológico para poder hacer escalar, porque queremos primero ver cómo está funcionando o si es un producto que queremos seguir teniendo. Pero el mayor desafío es ese. Sin duda que hay otro que es más cultural y el más importante, ¿no? Que es cómo conviven esos dos mundos desde el punto de vista de recursos, ¿no? Que es el fundamental. Después todo lo otro se resuelve, ¿no? Entonces, eso también creo que hay que cuidarlo mucho, ¿no? O sea, la comunicación, asegurar que, bueno, si yo tomo una decisión, que quien viene no te va a reemplazar, que a la empresa, digamos, donde vos vas, no es que van a, digamos, el que está va a tener más capacidades o va a ser más importante que el equipo que viene. Entonces eso pasa mucho, pero que es otra charla que tiene que ver más con lo cultural. No es menos importante, no si no es lo más importante en esto. Yendo a lo que estábamos mencionando vos de Klaus, y nosotros adquirimos dos empresas, Hipoteca Genial, que está, digamos, un broker hipotecario, y Intelimetrio, que es una empresa especializada en lo que es la información. Y ahí quizás la respuesta no te va a gustar mucho, pero aún no hemos hecho sinergia en el sentido de cómo está en nuestro roadmap, está en nuestra estrategia que ya definimos, pero aún, digamos, no nos hemos puesto a trabajar eso. Y con sinergia, ¿a qué me refiero? Es cómo integramos estas dos soluciones en nuestro marketplace y en nuestro portal para brokers, digamos, inmobiliarios, y que justamente las soluciones que ya fueron creadas aporten a una única solución, digamos, una sinergia de manera tal que estas funcionalidades o estos productos se puedan ofrecer, digamos, de manera conjunta. Si bien hoy ya lo hacemos, no nos hemos puesto a trabajar con el equipo de desarrollo de Intelimétrica, del equipo de desarrollo de Hipoteca Genial en hacer esta sinergia, entender qué es lo que funciona y cómo podemos hacer este merge desde el punto de vista de productos. Internamente sí, ya se hizo y los ofrecemos toda la cartera de productos que tienen, digamos, las empresas, ¿no? Pero no tanto como me preguntabas desde el punto de vista de fusión de productos o equipos de productos y desarrollo. Es que algo que creo que es fundamental en lo que dices es, para la persona que nos está escuchando, es que realmente, si es la vida de un startup, tienes 25,000 cosas que tienes que priorizar. Las cosas que están sucediendo adentro, afuera, externo. No todo pasa de la noche a la mañana y no siempre hay una respuesta y las cosas se hacen en el camino. Así que creo que lo que me estabas contando es fascinante porque realmente demuestra. Sí, se incorporan, las sinergias tecnológicas son muy importantes, pero también está el aspecto de sinergias culturales, porque son diferentes empresas con diferentes valores y motos, y unificar eso no es de la noche a la mañana. Sí, totalmente. Bueno, a mí un poco lo que me sucede hoy, quizás desde el punto de desafío, y que yo lo veo como un lindo desafío, es que hoy, como Head of Product, también estoy manejando lo que es el roadmap de, digamos, de Hipoteca Genial, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que del lado de Hipoteca Genial se quiere priorizar ciertos desarrollos y el equipo de desarrollo que tenemos hoy termina haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo vos
como jefe de producto, pones en la balanza qué es más prioritario, porque desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de resultados, se van detrás de distintas cosas ambas empresas, ¿no? Entonces, hasta te diría que muchas veces lo puede ser competir. Eso es lo que idealmente en un futuro nos debería pasar, es que podamos justamente tener ese merge real desde el punto de vista de objetivos, donde puedan competir entre sí, o hasta te diría que el resultado de una es consecuencia de que a la otra le vaya mejor, ¿no? Porque existe esta sinergia entre todos los productos, pero sin duda que es un lindo desafío. Sí. Algo que yo me noté desde nuestra primera conversación hace unas semanas. Yo te había preguntado cómo crees que había sido la diferencia entre trabajar en un PropTech como Cloud, después estar en un FinTech como Mercado Libre y después estar en un Travel Tech como Despegar en el rol de producto. Y tú me habías mencionado que se me pegó mucho que realmente no cambia mucho porque tu rol sigue siendo el mismo en producto. O sea, frente a eso, o sea, tienes diferentes industrias que completamente hacen cosas diferentes, pero tú ves producto de la misma manera, tú te desarrollas de la misma manera. Si me pudieras guiar un poco, ¿cómo es el proceso que tú ves cuando ves una empresa y tratas de entender qué es lo que se necesita para hacer un producto, para después desarrollar los features? ¿Qué es lo que está pasando por tu cabeza? Sí, sin dudas. Yo creo que la manera en la que se hace el producto no cambia. O sea, justamente lo que cambia es quizás a los problemas a los que te afrontás y tiene que ver con los usuarios que son, digamos, que hacen uso de ese producto que vos estás desarrollando, ¿no? O sea, sin duda que son FinTech, PropTech, las OTA o Travel Tech son totalmente distintas desde el punto de vista de construcción de productos, pero fíjate que al mismo tiempo comparten un montón de cosas. Las tres tienen un marketplace. Una tiene un catálogo de propiedades, otra tiene un catálogo de destinos turísticos, vuelos y hoteles, y la otra tiene un catálogo de productos, ¿no? Entonces, hasta ahí hay mucha similitud, ¿no? O sea, en las tres vas a tener usuarios que van a tener que navegar, van a tener que poder encontrar lo que están buscando, van a tener que aplicar filtros en el catálogo, vas a tener que tener un buen ordenamiento, vas a tener que tener buenas imágenes, una buena experiencia de catálogo, ¿no? Entonces, a eso hoy se terminan compartiendo un montón de cosas, ¿no? Después, si podemos hablar de una wallet y decir, bueno, una wallet no tenés un marketplace, no hay absolutamente nada, es una billetera virtual, pero creo que lo que cambia no es tanto el cómo se hace el producto, sino al problema que te enfrentas, el usuario que tenés delante, y pasando como a la pregunta que me haces de qué es lo primero. Creo que lo primero y lo más importante es identificar justamente qué problema estamos resolviendo, ¿no? Yo creo que hoy, con la experiencia que tengo y quizás lo que puedo aprender acá en Cloud, es un poco si tuviera que ir a otro lado, lo primero que preguntaría es, bueno, ¿me pueden dar la Northstar Metric de este producto? O sea, ¿cuál es la métrica norte de este producto? Porque eso me va a responder un montón de cosas, principalmente qué estamos queriendo resolver. Y después lo otro que preguntaría es, ¿me pueden pasar la estrategia del producto donde debería estar documentado, debería estar escrito en un papel, en donde sea, pero cuál es el problema que quiere resolver ese producto o esa empresa? ¿Cuál es su usuario final que va al que le queremos resolver ese problema, ¿no? Y ya con esas dos puntas se empieza un poco atarcado. Creo que lo que pasa en el medio después termina siendo lo mismo y, y es un poco para no ser reiterativo, ¿no? Pero es un poco lo que fui mencionando antes, ¿no? Que vos, dependiendo de dónde estés, tenés que adaptarte y este tema de agilidad y entender qué herramientas usás. O sea, capaz que es una empresa donde estás exclusivamente en un producto donde hay que optimizarlo. Entonces no vas a salir a hacer discovery, porque el discovery ya se hizo, el problema ya se encontró y en gran medida ya está resuelto. Entonces capaz estás más una etapa de optimización o de innovación, ¿no? Cómo buscamos nuevas soluciones a un problema y una solución existente. Y que después quedas en otra empresa que desde el comienzo, que hasta te puedo pasar que a nosotros en un momento nos ha pasado, ¿no? Que no sabemos el problema que queremos resolver. Sí, pensémoslo bien, vayamos a hablar con los usuarios. Entonces, creo que esa es la gran diferencia no tiene tanto que ver con el rubro, sino más bien el estadio en el que está la empresa y ahí lo que te decía antes, ¿no? Vas a tu cajita de herramientas y dices, bueno, acá voy a necesitar estas y acá voy a necesitar estas otras, ¿no? Por eso es importante tener un montón de skills y no hay uno que sea el necesario o el más importante. No sé si respondí un poco a tu pregunta No, o... total, total. Y me encantó. Me gustó mucho. Ni siquiera me di cuenta que estabas en un marketplace y que sí tienes mucho en común y realmente ahí es donde encuentras tu, like, your selling proposition. Porque, porque yo soy un buen fit para tu problema incluso. Y hablando de fit para que llegues a estar a las diferentes empresas y a las personas que están escuchando esto que les interesaría empezar o que les motivaría,
¿Qué consejo le darías a alguien que quiere entrar al mundo del producto en cualquier rol, en particular product manager, pero que no tiene experiencia e incluso los que tienen experiencia, cómo pudieran ellos incursionarse más? En particular Latinoamérica, porque no tenemos las facilidades que tienen allá. Sí, es una gran pregunta a ver, esto no es en publicidad, si querés después poner el tip. Yo el año pasado fui tutor en Corehouse, que es una plataforma para, digamos, para cursos relacionados a lo que es el mundo de tecnología, UX, UI, a diseño. Bueno, y uno de los cursos en los que estuve es el Product Manager, digamos, el starter level, ¿no? O sea, es el inicio del Product Manager. Creo que ese es un buen primer camino, ¿no? Porque, a ver, tendríamos que estar hablando horas y horas para explicar un poco más a detalle cuáles, digamos, las responsabilidades o el job description de un product manager o una lista de productos. Bueno, ya lo mencioné, depende del tamaño de la empresa, ¿no? Pero creo que un curso entry level, sin duda, es lo mejor para tener un panorama general de qué es lo que hace un product manager, ¿no? Y también después, dependiendo de ese panorama general, es entender, bueno, qué es todo lo que hace. Y como mencionamos antes, uno se puede orientar solamente a una parte, ¿no? O sea, yo he trabajado quizás con gente que le estuvo más interesada en la parte de Discord, o sea, obviamente que tiene que estar la oportunidad de la empresa, ¿no? Pero la parte de Discord y trabajar con Geek y ya después con el equipo de desarrollo digamos, no dialogaba tanto. Como, bueno, te paso el requerimiento, avísame cuando esté listo para testear, ¿no? Capaz hay otros que yo soy una vez, uno que soy un poco más aficionado por la tecnología y me gusta estar en mucho contacto con el equipo de desarrollo. eh, pero creo que es fundamental este curso, hacer un curso de entry level, porque te da un panorama general de todo el ciclo de vida de un Product Manager y entender, y esto sí es un consejo mío, entender que uno no tiene que saber de todo, o sea, no tiene que, creo que lo mencioné en otro momento, ¿no? Sentarse con un equipo de desarrollo, revisando los requerimientos y en el cual ellos hacen su daily y quizás en algún día te invitan y estás escuchando de qué lenguaje de programación o cuál va a ser la arquitectura de la solución, entender al detalle lo que están hablando, no, o sea, puedes no entender y, digamos, puedes ser igual producto, ¿no? Siempre digo que cuanto más herramientas tengas, más versatilidad vas a tener. Pero es fundamental eso, creo, Tomás, o sea, hacer un curso entry level, entender el panorama general, bestiar, o sea, también eso es lo otro, ¿no? O sea, hoy, a diferencia de 10 años para atrás, que cuando inicié hablando, hay mucho contenido, hay muchísimo contenido, hay desde podcasts, como el que estamos haciendo, a libros gratuitos, hay cursos gratuitos, donde se puede entender muy a detalle qué es lo que hace un product manager o qué es ser producto, ¿no? Entonces creo que para alguien que está comenzando, esa es mi recomendación. O sea, que tenga, porque como te decía recién, y perdón si soy un poco repetitivo, pero creo que tendríamos que estar horas hablando para poder dar o transmitir a alguien que nos está escuchando, que no escuchó la palabra Product Manager por primera vez. Y me ha pasado eh, explicarle qué es, digamos, lo que hace, ¿no? Pero sí lo que no quiero dejar de decir, y creo que lo mencioné en otro momento, es no hay una barrera de entrada de conocimiento. No es que, no, si no estudiaste ingeniería de sistemas o si no fuiste desarrollador. No, yo he trabajado con product manager que tienen backgrounds totalmente distintos y son igual, y acá es lo importante, igual o mucho mejores, digamos, ejecutando y haciendo sus tareas que yo, que cualquiera, ¿no? Gente que era contador o que tenía otro background totalmente distinto, y es, digamos, decir, wow, o sea, es un modelo a seguir, ¿no? Eso también creo que voy a aportar de ese lado, ¿no? O sea, de que no hay una barrera de entrada y menos hoy. O sea, menos hoy. Si te gusta, primero entender lo que te gusta, entenderlo bien y creo que mi recomendación de mi lado puede ser como animarse, ¿no? Total. Así que algo muy fundamental es Product Manager viene de todas ramas. Es bonito porque diseñador, ingeniero, que contador suena bien interesante. Suena totalmente algo curioso. Porque es muy cuadrado y esto es totalmente nada que ver. Y yendo ahí, tú que tienes el rol de contratar a personas y recomiendas, haz un curso básico de Product Manager, entiende todo el rol. Normalmente en una entrevista, ¿qué es lo que estás tú buscando en alguien de producto? ¿Qué es lo que tú consideras que es fundamental para tu equipo o que crees que es un mínimo que esperas? A ver, creo que de vuelta esa respuesta, esa pregunta no tiene una única respuesta, no va a depender mucho el contexto y el momento en el que estés. ¿Y a qué voy con esto? O sea, dependiendo del contexto en el que estemos, que puede ser quizás más de expansión o digamos, que necesitas velocidad, es el job description que
vas a bajar, ¿no? O sea, quizás vas a buscar a alguien con más seniority en producto, o quizás ya tenés un equipo senior donde tenés un producto tan grande que lo tenés dividido en verticales y tenés acá senior manejando cada parte del producto, ¿no? Dependiendo cómo lo hayas dividido, pero cada parte del producto. Y lo que necesitas quizás es una persona junior que pueda ayudar a ese senior en su crecimiento y que su next level sea para pasar a ser PM o supervisor de esa vertical de producto y como consecuencia el junior poder adquirir esos conocimientos. ¿Por qué digo que no hay una única respuesta, no? Y por qué depende mucho del contexto, ¿no? Probablemente haya momentos donde yo tenga la posibilidad de que en el equipo alguien haga esa curva de aprendizaje y diga, bueno, o sea, tengo la posibilidad y el tiempo para sentarme a explicarle que aprenda de sus pares, que aprenda del equipo de tecnología. Quizás hay momentos donde ese margen o ese tiempo no existe, ¿no? Entonces, por eso creo que depende mucho de lo que vos necesites para ese rol. Y después ya, hablando puntualmente del producto, va a depender, eh, a ver, justamente de las características del producto, ¿no? O sea, quizás no productos, pero funcionalidades que, digamos, tiene que ver muy con lo técnico, ¿no? O sea, yo tengo cuando trabajaba en Mercado Libre, no me quiero ir por las ramas, pero eso era un compañero mío que es muy amigo también, y él estaba muy enfocado en toda la parte de seguridad de cuenta, que era Second Factor, recupero de cuenta, digamos, toda la parte de seguridad de contraseña. Y si bien era producto, él estaba muy especializado en algo muy técnico, ¿no? O sea, no velaba tanto por la usabilidad ni todo por o sea, velaba porque las cuentas sean seguras y trabajaba muy codo a codo con el equipo de tecnología. Y él era quizás quien traía digamos, nuevas propuestas, pero estaba más cerca, el producto era como que no era tan visible para el usuario, digamos, lo que él hacía. Entonces, por eso también es medio ambigua mi respuesta, pero no, te mentiría si te dijera no. Esto es la persona que vas a necesitar siempre. O sea, tenés que de vuelta entender el contexto y ver qué es lo que buscas. Pero para relacionarlo con la pregunta anterior, o sea, si realmente hay, y nos ha pasado a nosotros, inclusive personas de otro equipo que se dedicaban a otra cosa, darles la oportunidad de que trabajen en producto. Y bueno, y la realidad es que no contratamos a nadie externo que era junior, pero sí pasó internamente, ¿no? Entonces ahí conectado a la pregunta de antes de cómo hacer, está la posibilidad también, ¿no? No es que siempre se van a contratar personas que tengan más de 5 años de experiencia en producto, ¿no? Ahí para resumir, porque creo que es fantástico, depende mucho del momento que está pasando la empresa, de las necesidades. Además de eso, algo que sí se puede hacer es dos cosas. Como candidato, entender qué es lo que están buscando y ver si te posicionas con esa necesidad, que es algo que estaba escuchando, no sé si escuchas el Lenny Podcast, No, que está muy bueno, está muy bueno. Y había un PM el Head of Product de Linear que él decía, para que te contraten, el mejor consejo que te doy es entender tú qué necesidad tiene la empresa y decirles, yo puedo hacer esto, porque ahí es una decisión muy binaria de si lo queremos o no, porque él entiende lo que necesitamos. Y el otro punto que creo que es muy importante destacar es, no necesariamente para entrar a producto tienes que entrar primero a producto. Puedes hacer un traslado vertical desde cualquier otra rama y es algo que sucede. Sí, totalmente, totalmente. Para acá te puedo dar una opinión un poco más generalista y no tanto relacionada a producto, ¿no? O sea, yo históricamente las veces que, digamos, que tuve que contratar o que hacer hiring, obviamente lo que prioriza es, bueno, alguien con experiencia, o sea, el blueprint o el ideal del job description, a veces no pasa y ahí es cuando yo por lo menos, le termino dando más importancia a la capacidad de aprendizaje y la parte actitudinal, ¿no? O sea, todos nacimos sin saber de lo que estamos trabajando, todos estamos en constante aprendizaje y alguien que tiene mucha experiencia y que sabe muchísimo, pero no tiene esa actitud, no tiene esas ganas de aprender, bueno, puede ser muy bueno de vuelta para determinado rol, para un rol de especialista y quedarse ahí, ¿no? Alguien que tiene ganas de aprender no tiene techo, no tiene límites, porque va a aprender, se va a desarrollar, se va a involucrar, va a tener una buena actitud, ¿no? Entonces, eso creo que es el ideal, ¿no? O sea, de capacidades blandas, ¿no? Poder identificar a alguien que es muy difícil al momento de hacer una entrevista, identificar a alguien que tenga ganas de aprender, que tenga justamente esa actitud de, digamos, como le llamamos en Argentina, digamos, salir y comerse la cancha, ¿no? Porque eso, digamos, justamente no le pone. Me encanta. Y necesitamos más frases argentinas, la verdad. Debe ser interesante el tener la experiencia. Este ya es un tema aparte, pero trabajar con puro mexicano siendo argentino debe ser todo un show. Sí,
Sí, yo la realidad es que ya hay muchas frases que las escribo y las digo en mexicano, ¿no? O sea, es al revés, ellos me tienen que entender a mí y no yo a ellos, ¿no? En México tienen la frase que es el equivalente de irte recio o como gorda en tobogán. Y A que eso no lo conocía. sí, sí, sí. O sea, una vez que ya está decidido, ya no paras. Estás como gorda en A tobogán. ver, lo voy a tener en cuenta, lo voy a tener en cuenta. Se van a quedar en shock. Ahí está muy bueno. Sí, ahí como un poco bromeando con esto, uno de mis mayores desafíos es justamente cuando hablo con mis usuarios, ¿no? Lo primero que hago es introducirme y decirles que soy argentino, porque, y hasta muchas veces uno duda de, ¿me entendió lo que le quería decir? Porque cambian muchísimo quizás las palabras, así que está bueno, es algo que lo hablamos de manera graciosa, pero es cierto, ¿no? Que cuando uno va a dialogar con el usuario tienen que entender, ¿viste? De dónde es, con quién está hablando. Total, una vez me tocó ser vendedor y me tocaba hablar como argentino, así que yo era como, viste, ¿cómo estás, querido? Y yo, no se acostumbra, pero el mensaje es más fácil, No, fácil, sí. es mucho más fácil, pero algo, ese rol y capacidad de entender el contexto con el que estás, con las personas que estás hablando, saber si te entendieron o no, creo que es algo súper importante. Y ya para terminar, ¿hay algún consejo, alguna otra cosa que te encantaría compartir con el oyente que tú dices, si yo hubiera escuchado esto, creo que me hubiera ayudado en mi camino como profesional, no necesariamente ni siquiera en producto? Qué difícil esta pregunta. No, claro, voy a dar dos respuestas, si se puede. Una es estar muy cerca del usuario. Me ha pasado a mí quizás en mis inicios de enfocarme mucho en desarrollar producto y uno lo que termina haciendo, como te dice esta comparación, cuando uno está viendo, digamos, la imagen completa, holísticamente, se enfoca mucho en hacer delivery de features, ¿no? Y ahí perdés de vista si lo que estás haciendo sirve o no sirve. Entonces, como consejo, estar muy cerca del usuario. O sea, yo tengo una práctica que es, cosa está graciosa, ¿eh? Nosotros tenemos una encuesta de NPS en el portal de Globo para Asesores y en nuestro marketplace. Yo estoy todos los días, tengo agendado 2 veces por semana, 1 hora, voy al NPS, busco a los detractores, los que dejaron un mal comentario y los contacto por WhatsApp, ¿no? Ah, Y son perfecto. charlas incómodas, ¿no? Porque te dicen, no, porque tuve un problema, porque es malísimo, porque esto no funciona. Yo creo que es ahí donde tengo que estar, ¿no? O sea, justamente en el que está teniendo un problema y que se está quejando. Entonces, por eso aconsejo eso, desde un inicio estar muy cerca y cuanto más puedan desarrollarse en esta etapa de Discord y de hablar con usuarios, va a aportar mucho el producto. Y después creo que el otro consejo que puedo dar, y esto es algo que está bastante trillado, pero también es una realidad, ¿no? Es el tema de recurrir a herramientas de AI, ¿no? O sea, digamos, yo estoy convencido, el otro día le decía el CEO de Nvidia, no recuerdo el nombre, la IA no va a reemplazar nuestro trabajo, o sea, lo que va a hacer quizás es que los que aprendan a usarla, digamos, desde el punto de vista de herramientas, van a poder hacer una diferencia o van a poder hacer su trabajo más rápido, ¿no? Y la realidad que a mí mi día a día me pasa, o sea, el otro día estábamos charlando sobre un producto y nada, me puse con una IA y armé todo un mockup en media hora que podría haber llevado días de Lovable o trabajo. Gold. Bueno, ahí está, ¿ves? Y haces un mockup y es mucho más fácil y hablar con este stakeholder y decirle, mira, es esto un poco lo que estás buscando, esta es la propuesta que te traigo, e inclusive te sirve para hacer test de usabilidad y validación con usuarios, ¿no? El consejo que doy, que quizás sí en un futuro va a hacer la diferencia entre product managers, es aquellos que sepan usar estas herramientas, y de vuelta, las herramientas no van a reemplazar el trabajo, ¿no? O sea, no vamos a mentir, ¿no? O sea, copywriting, un montón de cosas que la AI nos ayuda a analizar datos. En Product Analytics hay miles y miles de datos. Si no los analizamos, no los masticamos, no sirvan, la AI nos ayuda mucho en eso. Creo que, como hablamos durante toda la conversación, skills, o empezar a incorporar skills de AI, ¿no? Herramientas que me sirvan para determinadas cosas en mi trabajo, en mi día a día. Y lo recalco, yo desde mi punto de vista creo que no van a reemplazar ahí, van a hacer que podamos ser más ágiles en la toma de decisión, que imagínate en una startup es fundamental, ¿no? La velocidad. Así que esos son mis dos consejos. Me encanta. Quiero complementar porque me parece curioso. Justo ayer tuve esta conversación con mi hermano y estábamos diciendo de hacer producto, hacer realmente cualquier cosa, ya es un commodity. La barrera de entrada ya es tan baja que ya no es un moat, ya no es defensible el producto de por sí, porque
cualquiera puede llegar a hacerlo, aunque tenga sus niveles de complejidad. Y lo que estábamos hablando es que lo que más va a ser buscado es la capacidad de entender a las personas, porque la IA no puede entender a las personas, entender al usuario, ser empático, entender problemas humanos. Ahí creo que va a haber mucha diferencia. Sí, totalmente de acuerdo. Sido mucho, ¿no? Esto que se dice es cierto. La barrera de entrada para el desarrollo cada vez es más baja y es buenísimo que esto suceda. Pues el desafío va a ser realmente encontrar el problema a resolver, ¿no? Y el problema a resolver yo creo que gran parte de la responsabilidad es de Product Manager de encontrar el problema y qué queremos resolver y validar con el usuario si lo que queremos hacer va a resolver eso, ¿no? Porque después ideas podemos tener todas, ¿no? Hoy en día con IA y en 5 minutos levantás un sitio web, tenés infraestructura y tenés una web funcionando, ¿no? Después, bueno, ya tenés otros limitantes de escalabilidad, ¿no? Pero sí, o sea, coincido. Total. Rodri, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido fantástico tenerte en este episodio de Product Powerhouse. Estoy muy contento y espero poder tenerte en futuras ediciones en algún momento. Y esperando lo mejor para ti. Felicitaciones de nuevo por ser Head of Product y esperando lo mejor para ti, claro. Gracias. Te agradezco por el espacio y bueno, la realidad es que espero que haya más oportunidades. Es de mis primeras, mi segunda vez que tengo la oportunidad de grabar un podcast, así que también consejos, sugerencias y bueno, agradezco porque de vuelta para mí es una oportunidad para desarrollar esto, la habilidad que no, que todavía no la tengo pulida, así que de vuelta te agradezco por el espacio.